de la palabra, que introduciremos con el texto de la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer de manera alternada del versículo 21 al 38. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Cana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Negai, hijo de Mar, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Ali, hijo de Josam, hijo de Noam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliaser, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Leví, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminabab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Caleb, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamech, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Yaret, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Dios, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. En respuesta a la lectura, cantemos el himno 78, Tras hermoso lucero. De la sección Jesucristo su nacimiento, tras hermoso lucero, una melodía mexicana por Catalina Bar. Tras hermoso lucero, tres magos viajaban pensando a palacio llegar, y llevaban regalos preciosos al rey que deseaban venir a
Hoy el título del mensaje es Buenas Nuevas para la Humanidad. Doy lugar a nuestro pastor, hermano Misael Custodio. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Así como estamos, hermanos, leemos el pasaje que refiere el acontecimiento que celebramos hoy. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, la primera parte, versículos 1 al 12. Y vamos a hacer una lectura alternada. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bendito el soberano Señor, que conduce la historia, que revela su voluntad en ella y realiza las obras de redención como las que leemos, Señor, en este pasaje. Ahora te rogamos que obres también en nuestro entendimiento y corazón para comprender, Señor, tu voluntad y tener provecho de tu palabra. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Con la celebración del día de hoy concluimos la conmemoración de los eventos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos así también para la próxima celebración, que son los eventos de la cruz. Porque estos dos momentos, hemos señalado, están estrechamente relacionados. Belén y el Gólgota son dos eventos cruciales en la historia de la redención. Y en este día, celebrando, según lo relata el Evangelio de Mateo, nos concentramos en lo que se conoce como la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Epifanía es un término que sencillamente significa manifestación o revelación. Y celebramos en este día la Epifanía precisamente del Señor Jesucristo, la manifestación del Señor Jesucristo. Aunque evidentemente no es el único evento que tiene relación con esta manifestación, porque el nacimiento mismo ha sido ya una manifestación del amor de Dios, como lo hemos referido en domingos pasados. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Particularmente se conoce como Epifanía a esta historia que leemos en Mateo 2, a la visita de los hombres sabios que vinieron del oriente
a visitar al recién nacido rey de los judíos. Epifanía, como hemos referido, significa manifestación, aparición o revelación del Mesías. El mismo día de su nacimiento fue anunciado a los pastores por un ángel que en Belén había nacido un Salvador, como lo hemos leído en Lucas, que es Cristo el Señor. Aquel ángel fue enviado a dar las maravillosas noticias, o la maravillosa noticia del nacimiento del Salvador tan esperado. Pero también le fueron dadas palabras que dirigirían a los pastores hasta el lugar donde yacía el niño que fue anunciado. Lucas 2:12 dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Nos dice el evangelista que aquellos hombres, aquellos pastores presurosos, llegaron al lugar y ahí verificaron lo que se les había anunciado. Vieron al niño acostado en el pesebre, dice el versículo 16. Ahí pues también recibieron la epifanía. Los pastores presenciaron la manifestación del Salvador. Allí les fue revelado la gracia de Dios en la provisión del Salvador tan esperado, no solo de Israel, sino de todo el mundo. La manifestación del Salvador, por supuesto que en primer lugar fue para los judíos, porque como dice Pablo en Romanos 9, estos eran los herederos de la promesa que Dios había dado a Abraham. Pero la salvación no era sola o exclusivamente para los judíos. El término judíos abarca no a todas las tribus, pero particularmente al reino del sur. Por eso también habremos de mencionar a todos los israelitas, sino que también la salvación había sido anunciada para toda la humanidad. Y en el cumplimiento del tiempo la salvación se reveló a los judíos, por supuesto, pero también en el plan de Dios estaban contemplados los gentiles, porque antes que a Abraham se le mencionara la promesa, Dios había ya prometido un Salvador a nuestros primeros padres en el Edén. Por eso la genealogía que encontramos en Lucas capítulo 3. Esa genealogía, siendo que Lucas escribe a un gentil, como desde el principio está dicho, porque la carta tiene un destinatario, Teófilo. Y Teófilo recibe estas noticias que escribe, o este testimonio que escribe Lucas, y vemos ahí que la genealogía que está mencionada, sin ser ahora críticos y comparando la genealogía de este pasaje con la genealogía de Mateo, porque algunos señalan que hay disparidades, hay diferencias, no es nuestro propósito entrar ahora en ellas, sino simplemente señalar el propósito de la genealogía, que así como Mateo, escribiendo, tiene como propósito señalarle a Israel y a los judíos que se ha cumplido la promesa que Dios dio a Abraham, de su simiente, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Así Lucas tiene como propósito señalarnos que el Salvador, que nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador de la humanidad, porque en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de manera retrospectiva, nos lleva hasta decir finalmente que el Señor Jesucristo es hijo de Noé, pero también es hijo de Adán, a quien se le menciona también como hijo de Dios. Es decir, la gracia del Señor se revela no solo a los judíos, no solo a los israelitas, sino a la humanidad completa, porque está dicho en Génesis 3, lo que conocemos como la proto o el protoevangelio, la anunciación de las buenas nuevas por primera vez
dadas a toda la humanidad. Con el advenimiento de Cristo, ha llegado entonces el tiempo también de la salvación para los gentiles. Todas aquellas naciones que no tienen ninguna relación de parentesco con Abraham, nosotros entre ellas, Dios también ha tenido a bien revelarnos, manifestando a nosotros su salvación, dándonos a conocer a su Hijo primogénito, a el Mesías. Y aunque el canto que hemos entonado en la primera estrofa dice que iban 3 magos, tuvimos una pequeña discusión con los hermanos, la comisión de revisión del himnario, porque dice, ¿cómo? Si no eran 3. Bueno, al himnólogo le rimaba 3, entonces puso 3 porque la tradición es eso, en razón de los presentes, oro, incienso y mirra. Pero no hay información respecto del número de estos hombres, que pudieron ser 3, pudieron ser 14, pudieron ser más. De hecho, por ahí se habla del 4.º rey mago perdido, ¿no? Entonces, no sabemos cuántos, y no era importante saber cuántos. La conclusión del número es a partir de la mención de los obsequios que trajeron al recién nacido rey. Lo que es importante es ver que en este acontecimiento lo que se quiere notar es que Dios manifiesta su gracia también a los gentiles. Y si bien esa manifestación de la gracia de Dios a los gentiles va a ser mucho más enfático en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando se abre el Evangelio a los gentiles, lo que quiere hacer notar las Escrituras es que el Salvador que ha nacido también para redimir a toda la humanidad. Y este es el punto que tenemos aquí. Y como hemos referido, cuando Dios dio su promesa de redención, la primera vez, Génesis capítulo 3, lo hizo a toda la humanidad. La promesa era para Adán y para Eva y para su descendencia. Y como dice Pablo en su discurso de Hechos 17, la humanidad, toda la humanidad, procedemos de un solo linaje. Entonces, Adán y Eva son nuestros padres. Y todas las naciones se derivan de ahí. Por lo tanto, la promesa dada a Adán y Eva es una promesa dada a toda la humanidad. Esa promesa va a ser reiterada en el capítulo 9 de Génesis, en el inicio de la nueva etapa en la historia con Noé. Así que, por eso es que la promesa le pertenece a toda la humanidad. Solo en la historia, andando más tarde, se reveló que el medio por el cual Dios traería el cumplimiento de esa promesa era por medio del pueblo de Israel. A partir del llamamiento de Abraham, en la historia de la redención, esa historia se focaliza en la familia de Abraham, en él y en sus descendientes. Pero no quedaron fuera los gentiles. De hecho, Dios le dice en Génesis 22, 18 a Abraham, en tu simiente, se refiere a Cristo, se refiere al Mesías, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y para señalar al pueblo de Israel que eso era una verdad que no se debía olvidar, Dios a lo largo de la historia nos deja ver cómo fueron incluidos dentro del pueblo del pacto gentiles. De hecho, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo mismo aparecen personas que no son israelitas, que no son judías. En el caso del libro de Ruth, por ejemplo, nos deja ver que en el linaje del Mesías hay una moabita, ¿no? Ruth, que fue incluida solo por gracia del Señor como pueblo, en el pueblo del pacto. Esa mujer que le dijo a su suegra, a donde tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.
Esto y otros eventos en la historia, cuando leemos el Antiguo Testamento, miramos que está presente eso. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que no solamente están adorando a Dios los judíos, sino también hay prosélitos, ¿no? Entre otros, Cornelio, hombres piadosos que no siendo judíos han adoptado la fe judía como propia. Ahora, lo que encontramos entonces es que en su advenimiento el Mesías es revelado. Dios le dice a los gentiles: aquí está la promesa cumplida, aquí está el Salvador de ustedes también. Y lo muestra a través de llamar a estos hombres que vienen de lejos para que les sea revelado el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El Señor, en primer lugar, llamó a estos gentiles por su revelación en la creación, porque la creación cumple también un propósito revelacional. En su ministerio, es un misterio el origen de estos personajes, porque Mateo es el único pasaje, el único libro que nos habla de estos hombres, y lo hace escuetamente en estos 12 versículos. Lo único que nos dice es que estos hombres provienen del oriente, dice nuestra traducción, literalmente dice de donde sale el sol, ¿no? Tomando como punto de referencia la manera en que gira nuestro planeta. Entonces, ¿vienen de dónde? De donde sale el sol. Eso es muy ambiguo. Este es un punto de referencia muy general. ¿Qué naciones están al oriente de Jerusalén? Toda la península arábiga, todo el Medio Oriente. No podemos decir entonces con precisión quiénes eran, de dónde venían, cuál era su nacionalidad. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que no eran judíos, no eran israelitas. Pero también nos señala el pasaje, y es de destacar, que estos hombres no eran hombres ordinarios, por decirlo de alguna manera, porque destaca que estos hombres eran magos. Pero precisemos también ese término, porque hoy en día se usa el término para señalar a las personas que hacen, ¿no? En términos recreativos, las artes de la... bueno, a veces no solo desaparecer y aparecer, ¿no? Sino trucos, ilusión óptica, ¿no? Usamos ese término para ellos, y en otros sentidos para personas que se dedican a las artes adivinatorias, ¿no? Que practican la magia. Aquí no tiene este sentido. El término hace referencia a hombres sabios, a hombres de ciencia, diríamos, colocándonos en su contexto, porque estamos hablando 2000 años atrás. Hombres que se dedicaban al estudio de la astronomía, porque estaban dedicados al estudio, como muchas culturas en la antigüedad, a los astros, al movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, a escudriñar los cielos. No solo eran los únicos. Se considera que estos hombres venían de Persia, porque Persia era una nación que estaba dedicada mucho a eso. De hecho, el nacimiento de la astrología y de los signos del zodiaco se vinculan con ellos. Pero eso también lo vamos a encontrar en nuestro continente y en otros lugares, donde nos deja ver cómo las culturas diversas tienen como deidades al sol, a la luna, a las estrellas, ¿no? Y colocan en ellas el origen de los acontecimientos en nuestra vida. Por eso ha llegado hasta el día de hoy la astrología, que hay personas que no se levantan sin primero consultar cuáles serían
los eventos propicios, ¿no? Si este día es propicio a hacer negocios o no, ¿no? Si es un día propicio para el éxito laboral o no, cosas por el estilo, incluso para el amor, ¿no? Si va a encontrar a su media naranja y no le atinan, encuentran a su medio limón, entonces son cosas como esas. Estos eran hombres sabios, hombres dedicados al estudio. Por eso también algunos concluyen que eran pertenecientes a alguna casta sacerdotal. Pero todos estos son solamente meras conjeturas. Pero lo que sí podemos decir es que los identifica el texto como hombres dedicados al estudio. Una nota al margen aquí. A menudo escuchamos hoy que creer en Dios no es compatible con la ciencia. Que los hombres de ciencia van a terminar por decir que Dios no existe. E incluso se habla de la fe, de la religión, como una amenaza para el desarrollo científico. Nada más lejos de la historia. ¿Quiénes son los que han impulsado más el desarrollo de la ciencia, de las artes? Solo hay que darle una revisión a la historia y encontraremos que son precisamente los cristianos, que partiendo del principio de su fe y de lo que las Escrituras enseñan, se han dedicado con todo el corazón al estudio del mundo de Dios y han contribuido grandemente al desarrollo de las diferentes ciencias. Nada pues entonces contrario a esto que la gente popularmente dice. Ahora, ciertamente hay expresiones de la fe cristiana que pueden atentar contra eso, ¿no? Pero no la fe cristiana misma. Por lo tanto, debemos entender bien todo esto. De hecho, solo por mencionar a un personaje que pueden encontrar en YouTube, el hermano es John Lennox, un matemático, ya está con el Señor creo, pero él se destacó por ser un apologeta, y ahí están sus videos defendiendo la fe cristiana no ante cualquier persona, sino ante otros científicos, filósofos, acerca de su fe, y él declarando abiertamente que cree en Dios, siendo él un matemático. Por supuesto que hay otros, pero eso es algo que podemos encontrar rápidamente. Lo que nos dice el texto es que mientras estos hombres estaban ocupados en su trabajo, desarrollando su ciencia, estudiando los cielos, distinguieron una estrella singular, una estrella que no habían visto antes, cuya aparición interpretaron con referencia al nacimiento de un nuevo rey, y más específicamente en la nación judía. No sabemos si esta conclusión fue alimentada de alguna manera por la influencia que el pueblo de Dios pudo haber tenido en el Oriente, pues sabemos por la historia del Antiguo Testamento que desde el año 722, que fue la primera deportación, los israelitas, sobre todo el reino del norte, fueron dispersados en el Oriente. A esto sería añadida otra dispersión en el año 586 por la nación de Babilonia, que llevó cautivos a una gran porción del pueblo judío. No podemos afirmar con certeza que esto haya ocurrido, pero sin lugar a dudas, si leemos el libro de Esther, la nación sabía que había judíos y que estos se destacaban porque no guardaban la ley, la tradición, porque recuerden que esta fue la acusación contra los judíos por aquel Hitler de aquella época que quería exterminarlos. Por cierto, ¿cómo se llamaba? Mardoqueo era el quien Dios usó, ¿no? Pero Amán, el que había planeado el genocidio, ¿no? Entonces, miramos que hay una gran presencia, dice el texto de Daniel y de Esther, en las 127 provincias de Persia. ¿Desde dónde iban? Desde el oriente hasta Etiopía. Etiopía era una provincia también de Persia. Así que miremos lo grande que eran. Y había judíos en todas estas regiones. Pero no podemos
decir con toda claridad que estos hombres, guiados por aquello de la influencia de los judíos o de los israelitas, podrían haber sacado esta conclusión. Lo cierto es que ellos nunca citan diciendo conocemos la historia, conocemos la promesa, conocemos la profecía. Ellos dijeron, hemos visto una estrella en el oriente, de que un rey ha nacido y nosotros venimos a adorarle. Eso nos dice que los hombres no pueden ignorar o no pueden alegar ignorancia respecto de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque aunque sea solo su existencia y su poder y sabiduría, están manifiestas, como dice Pablo en Romanos 1:20, en las cosas que son, en las cosas hechas. Por eso decimos que la creación es revelacional. La creación está dando a conocer la existencia de un Dios, de un creador, de un ordenador de todas las cosas. Porque cuando vemos la creación, todas las criaturas revelan intención. No podemos concluir que todas las cosas existen por mera casualidad, que todas las cosas son el producto de la no intención, si se puede decir así, porque si no, entonces todo sería caótico. Y la creación expresa orden, expresa intención. ¿Por qué las aves tienen alas? ¿Por qué los peces tienen branquias? Hay intención en eso, hay propósito en eso. No vemos en la creación caos, vemos propósito, intención, diseño, sabiduría, como dice el Salmo 104. Le dice a Dios, hiciste todas ellas con sabiduría. Cualquier hombre de ciencia que se topa con la creación, cuyos componentes manifiestan un concierto maravilloso, una unidad de propósito, podrá maravillarse de ese orden en la creación. Porque el universo está apuntando constantemente al Creador, al Diseñador, aunque no nos dice cómo se llama, aunque no nos dice dónde está, y no nos dice qué quiere de nosotros. Pero suficiente, como dice Pablo, para decir, no tienen excusa. Las culturas en el mundo siempre han estado asombradas por las maravillas que despliegan o que se despliegan ante sus ojos. Por eso han terminado adorando al sol, han terminado adorando a la luna, las estrellas y un sinnúmero de criaturas. Están asombrados. Pero también esto manifiesta la ceguera de su corazón, o como dice Pablo, el entenebrecimiento, porque no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Pero así como aquellos hombres son confrontados por la creación, Dios hablándoles a ellos, atrayéndolos, porque quiere revelarse plenamente a ellos, así también el Señor nos habla a nosotros, a quien estudia las matemáticas, a quien estudia la biología, a quien estudia cualquier otra área de la creación del Señor. Puedes mirar ahí la intención que alguien puso, el orden que alguien puso, el funcionamiento que despliega esa parte de la creación, que sería cerrar nuestro corazón a la evidencia, a decir que eso existe por el capricho de la casualidad. Pero lo que sí podemos decir de aquellos hombres, como hemos mencionado, es lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, a través de la creación, entonces despierta en aquellos hombres esa inquietud de buscar. Y son guiados por aquella estrella que los guía en un largo trayecto hasta Jerusalén.
No hay conflicto entonces entre fe y ciencia. No vemos tal problema. La ciencia no anula la fe, al contrario, la fe se pone como base para el desarrollo de la ciencia. En segundo lugar, Dios lleva entonces a aquellos hombres para aclarar aún más su revelación. ¿Por qué? Porque los confronta con la Escritura. Decía Juan Calvino, si queremos tener una visión clara de la realidad en la cual vivimos, la Escritura es como nuestros anteojos. La Escritura nos lleva a que veamos con claridad el mundo en el cual vivimos. Como hemos señalado, la creación despertó la búsqueda en aquellos hombres. La creación, tiene un carácter revelacional, porque nos indica, nos señala a que vayamos más allá de ella misma, aquel a quien están revelando. No ha sido entonces extraño que los hombres hayan llegado a simplemente decir en términos muy ambiguos, la mente maestra, como causa del universo, una mente maestra. ¿Qué otras frases conocen? ¿Qué otros términos conocen, hermanos? Una fuerza. Decían en Star Wars, ¿no?, que la fuerza los acompaña. Una fuerza impersonal que causa el universo. Un ser superior. Pero esas son solamente frases ambiguas, porque no pueden decir más. Pero lo suficiente, como dice Pablo, para declararlo sin excusa. De hecho, al decir esas frases, ya quedaron sin excusa. Porque están reconociendo que hay una causa para todo el universo. Que hay una mente maestra, porque ven diseño, porque ven propósito. Pero el punto se quedó hasta ahí, porque no pueden ir más allá. Para ir más allá, solo la Escritura nos puede conducir. Esa es la limitación de la creación. Por eso, la revelación que está en la creación se ha distorsionado por el corazón del hombre, porque el corazón del hombre está entenebrecido y se ha tornado entonces en inventor de dioses, o la fábrica de dioses, deificando a las criaturas y colocándolos en el lugar que solo le corresponde al Dios de las Escrituras, a Jehová, al Dios creador de todas las cosas. Volviendo a la historia de estos hombres, vemos que son guiados por la estrella que han visto. La razón por la cual emprendieron la búsqueda, fueron dirigidos a Jerusalén. En este punto, vemos que su búsqueda no tenía mucha precisión. Por eso se dirigieron al palacio de Herodes. ¿A dónde más preguntar? Al rey. Es el que debe saber, porque a lo mejor debe ser uno de sus hijos. En este punto, vemos entonces que llegan al palacio, y allí preguntaron por el nuevo rey que había nacido. Preguntaron dónde estaba. Esa pregunta desconcertó sobremanera a Herodes, que la historia nos dice que este hombre era un tirano. Cuando vio amenazado, o sintió amenazado, porque ni siquiera era verdad, sintió amenazado que por sus hijos, que a lo mejor ellos querían tomar el trono, no dudó en darles cuello, en desvivirlos, como dicen ahora. Los desvivió. Aunque sus sospechas solo eran infundadas, no tenían base. Pero viendo amenazado su trono, pues no dudó en quitarlos del camino. Así que era un rey tirano. En el mismo capítulo 2 de Mateo menciona su proceder. Este proceder para asegurar su trono, porque después, y de ahí nace otra tradición que se celebra el 28 de diciembre. ¿Qué celebración es esa? ¿No? Donde
se dicen mentiras, noticias falsas, ¿no? Con propósito de engañar, que viene de esto. ¿Qué es lo que sucedió? Herodes, para asegurarse, como dicen en México, más seguro, más marrano, ¿no? Entonces, el margen de 2 años, Herodes mandó matar a todos los niños, no solo de Belén, sino de la región aledaña. Así, habría más seguridad de que entre ellos se encontrara el rey que había nacido, porque los hombres sabios ya se habían ido a su tierra por otro camino. Bien. Aquí encontramos otro punto importante en el llamamiento a los gentiles. La creación por sí misma solo nos da testimonio de un creador, pero ella por sí misma no nos lleva a Cristo. Recordemos que la palabra que el apóstol Pablo nos da en Romanos 10, versículos 13 al 17. ¿Cómo podemos llegar a Cristo? ¿Cómo podemos invocarle? Porque la palabra de Pablo es: ¿cómo invocarán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les predicará si no fueron enviados? ¿No? Y el versículo 17 termina diciendo: porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, fe producida por la obra del Espíritu Santo, aplicando la palabra que es predicada. Así que la creación es insuficiente para llevarnos a Cristo. ¿Quién nos va a llevar a Cristo? Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces es solo a través de la dirección del mismo Señor que nos llevará hasta Jesucristo. Aquí son confrontados estos hombres con las Escrituras, al igual que nosotros. ¿Cómo pudimos nosotros referirnos a Jesús y decirle, como Tomás, mi Señor y mi Dios? Solo por la palabra de Dios. Así que la búsqueda de estos hombres solo ahora es orientada en una dirección precisa. Ahora, por la respuesta que se les da, ahora buscan con precisión al Mesías prometido muchos siglos antes. A la pregunta de aquellos hombres, Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Y aquí me llama la atención mucho. ¿Cómo es que Herodes, aunque lo hizo en secreto, llamó a los sacerdotes y a los escribas? Porque si los llama a ellos y pregunta, porque los magos no dijeron buscamos al Cristo, buscamos al Mesías. Ellos dijeron buscamos al Rey que ha nacido. Parece que en la mente de Herodes inmediatamente viene Mesías. Y pregunta a los que deben saber. No trajo a sus... ¿cuál sería su servicio secreto? No les dice, oigan, ¿cuántos nacieron ayer o cuántos nacieron la última semana? Llama a los conocedores de las profecías y les pregunta a ellos, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y lo que llama también la atención es que Herodes no era judío. Herodes era primo de los judíos. Era descendiente de Esaú. Era un idumeo. Y por no ser judío, precisamente hizo muchas cosas para congraciarse con los judíos, porque no lo querían. Ahora encontró la respuesta que venía de las Escrituras, porque los consultados le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. Ahora, con esa información, aquellos hombres son guiados con toda precisión
a Belén. Ahí dice la palabra de Dios, y además ahí está también sumada la creación, porque la estrella aparece nuevamente para indicarles el camino. Entonces, conjuntados por la creación y por la revelación escrita, la dirección, aquellos hombres son guiados con precisión hasta Belén, así como nosotros hemos sido guiados por su palabra escrita a Cristo, a quien solo por eso reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora estos hombres, que son enviados a una aldea que no es muy importante, una aldea pequeña, sin embargo no se rehúsan a ir, porque ¿qué importancia tiene Belén en todo el escenario del pueblo de Dios? Es una aldea pequeña, habitada por gente humilde. Sin embargo, no rehúsan ir allá donde la palabra los está guiando. No presentan ningún tipo de rechazo a lo que se les está diciendo. Escuchan y toman sus cosas y se dirigen hacia donde la palabra les está indicando. Podemos imaginar que cuando llegan, los mismos habitantes de Belén no parecen estar conscientes de lo que ha acontecido. Todos están en su vida cotidiana. Lo que parece entonces, ¿no?, despertar un poco el interés de ellos es la visita de estos hombres que vienen del extranjero. Allí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie parece notarlo. Porque nadie puede ver a Jesús siendo quien verdaderamente es, si como Él mismo dijo, no les dado de arriba, no les dado del Padre. Y a ellos se les dio. Su búsqueda es en conformidad con la palabra direccional, siendo dirigido ese interés despertado por la creación. Ahora ellos están buscando al Mesías prometido, porque Dios los llamó para darles a conocer su promesa cumplida, y ahora son guiados en su búsqueda del Salvador por la palabra direccional. Lo mismo que nosotros. Nosotros no podemos conocer a Cristo aparte de su palabra. Él mismo una y otra vez dijo a los oyentes, vayan a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si aparece por ahí alguien que dice, yo creo en Cristo, pero nunca ha leído la Escritura y nunca la ha escuchado, hay muchas razones para dudar de su conocimiento. O a quien dice, yo creo en Dios, y nunca ha leído las Escrituras. Esa es una afirmación muy simple, que no tiene contenido. Porque para conocer a Cristo, para conocer a Dios, solo hay un lugar, en las Escrituras y finalmente en Cristo mismo, que es la máxima revelación de nuestro Dios. Por eso nos lleva a la tercera parte, la revelación de Dios en Cristo. Desde que emprendieron este largo viaje, estos hombres ya venían con un firme propósito, dice el texto. Venimos a adorarle. Buscamos al Rey que ha nacido y venimos a adorarle. En las familias reales del mundo hay protocolos que se siguen para estos grandes anuncios. El nacimiento de un heredero al trono es un evento significativo y todo un protocolo. Quizá en la intención de estos hombres estaba esto: vamos a llegar al palacio, nos vamos a presentar, nos van a dejar ver y seguir todo el protocolo. Sin embargo, como hemos señalado, son desviados de Jerusalén para ir a Belén,
una aldea sin mucho significado, digamos, económico, político y demás. Pero allá es a donde la palabra de Dios nos guía. Porque aquí lucha una cuestión, lo que se ve contra lo que se espera. La fe se cimienta no en lo que vemos, sino en lo que Dios dice. Y en esa búsqueda vamos por la palabra de Dios. Por lo tanto, las expectativas de estos hombres son confrontados con la realidad que están viendo sus ojos. Llegan a Belén. Y en Belén seguramente no llegan al hogar, a la casa más destacada. Son guiados a un hogar humilde, donde se encuentra una familia humilde, con un niño en condiciones humildes. Podrían llegar y decir, ¿y para esto hicimos todo este viaje? Como dijo aquel hombre que vino buscando sanidad en el tiempo de Eliseo, porque le dijeron, allá hay un profeta y hay sanidad. Y le dice Eliseo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Lo llevan al Jordán y ve el Jordán. Y dice, oye, allá en mi rancho hay ríos más grandes que estos. Allá sí son señores ríos. En este río que me meto y me llega a las rodillas. Pero ¿qué es lo que te está guiando? Es la palabra. Lo mismo aquí. Estos hombres llegan a este lugar, pero son guiados por la palabra que ha atrapado su corazón. Por eso no dudan en arrodillarse, postrarse ante ese niño. No dudan, guiados por la palabra, en presentar sus tesoros. Llegaron a un hogar humilde, una familia humilde, un niño humilde, pero no vacilan en adorarle. Si no fuera por la palabra de Dios, ni ellos ni nosotros sabríamos quién es aquel niño. De hecho, aquella familia y particularmente aquel niño no parecía tener ninguna particularidad. Fácilmente el Señor podía pasar desapercibido delante de ellos. De hecho, en su ministerio también. Sus mismos paisanos en Nazaret dijeron, ¿acaso de Nazaret va a salir algo bueno? Nadie es profeta en su propia tierra, dijo el Señor. Belén no estaba alborozada, no estaban contentos, no estaban de fiesta porque el Salvador estaba en medio de ellos. Todo el mundo estaba en sus labores. Pero estos hombres llegaron guiados por la palabra, y guiados por la palabra pudieron ver quién era aquel niño. Y guiados por la palabra se postraron y adoraron a quien estaba ante sus ojos. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios. De la misma manera sucedería en el ministerio del Señor Jesús. El Señor pasaba entre los pobladores y cada quien tenía su propia versión de quién era un profeta, quizá Juan el Bautista, un gran sabio, como también hoy pasa en la sociedad actual. Hay varias opciones para quién es el Salvador, pero solo por la palabra y por el Espíritu se puede tener la respuesta correcta. Cuando Pedro dijo a la pregunta del Señor, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, hermano, la Navidad ya quedó atrás, ya se olvidó hasta el año próximo. Ya comimos, ya bebimos, ya nos dieron los calcetines del año pasado, los que nadie quiso, o ya los regalamos porque no nos gustaban, hasta el próximo año. Solo fue un pretexto para celebrar un momento.
pero no para nosotros. Porque para nosotros este evento, esta celebración nos ha recordado lo bendecidos que somos. Nos recordó la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Nos ha conducido una vez más por su palabra a ese pesebre, para que nos postremos y nos arrodillemos delante de quien está ahí, porque está por nosotros y para nosotros. Un día nuestro Señor Jesucristo viene otra vez, no como un niño. Vendrá esta segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Celebramos este día porque siendo nosotros gentiles, no hemos quedado fuera. Dios no nos ha dejado fuera de la promesa de salvación. Nos muestra que también es para nosotros y nos llama a nosotros también. Guiados por su palabra y por su Espíritu Santo, podemos mirar a aquel niño que ya no es más un niño, porque ese solo fue una etapa. Podemos mirar con gratitud a Dios que cumplió de esta manera su promesa, dándonos un Salvador. Aquellos magos vieron un niño y le adoraron. Conociendo la historia posterior, nosotros vemos por la fe a quien quiso redimirnos y cumplido su tarea ascendió al Padre con una promesa: me voy, pero no los dejo solos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Si nosotros no hemos visto, si no pudimos ver y palpar, ¿por qué creemos? ¿Por qué afirmamos, como verás, esto que nos narran las Escrituras? Por una sola razón, hermanos. Porque el Dios que se revela en la creación, habla en las Escrituras, obra en nuestro corazón, y somos guiados día con día, no por lo que ven los ojos, sino por la palabra que obra en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Entonces, demos gracias a Dios y mantengamos nuestra esperanza, porque Dios en su gracia ha dado a conocer su misericordia a nosotros y al mundo entero, diciéndoles al mundo que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. En eso, la humanidad puede encontrar consolación. Ha llegado la salvación. Ha nacido nuestro Señor, ha nacido nuestro Rey, al mundo paz. Esa es la particular noticia que se debe escuchar más allá de Jerusalén. Por ello el Señor Jesucristo mismo encomienda su tarea a la iglesia, a nosotros, ir por todo el mundo y anunciar lo que ha pasado. Los pastores que vieron regresaron, habiendo visto, contando las maravillas. Estos hombres regresaron contando de las maravillas que vieron. Tú, hermano, hermana, siendo receptora, siendo bendecida por la gracia de Dios que se ha mostrado de esta manera, cuando regreses a tu casa y regreses a tus labores, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a contar? ¿De qué vas a hablar? ¿O te vas a quedar en silencio? Ha nacido el Salvador, ha nacido nuestro Rey. Bendito sea el que ha tenido misericordia de nosotros. Alabémosle, oremos. Bendito y soberano Señor, misericordioso. No podemos, Señor, sino maravillarnos que has mostrado, Señor, a luz de todo el mundo, tu benevolencia, tu misericordia, tu bondad. Trayendo a esos hombres sabios, hablándoles en la creación, como hoy mismo estás hablando a aquel que estudia no solo las estrellas, los planetas, al que estudia las plantas, al que estudia los números, al que estudia la física, la química y cualquier otro aspecto de la realidad, donde tú has puesto tu palabra que ordena, que establece, que da
el lugar y la función a cada una de las escrituras. Ahí donde tú le estás hablando, ahí donde tú lo traes, Señor, también a tu palabra escrita, para que sea instruido y vea, Señor, a partir de tu palabra como lo haces con nosotros, desde una óptica diferente. Finalmente, nos has hablado en tu Hijo amado, en Cristo nuestro Señor, quien ha venido por nosotros, y por en medio de Él, Señor, podemos decirte, Padre nuestro. Gracias por tener misericordia, Señor. Que vayamos también nosotros, después de haber escuchado, de regreso a nuestras labores, proclamando tu grandeza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 66, Ángeles cantando están. De la sección Jesucristo su nacimiento, Ángeles cantando están, una melodía francesa con el arreglo de Edouard Vargas. También como